En Código Penal, exploramos los secretos más oscuros que esconden las pequeñas comunidades. Hoy viajamos a River Sound, donde un triángulo amoroso desencadenó un evento que nadie pudo prever. La estación River Sound se erigía en medio de un denso bosque a varios kilómetros de la ciudad más cercana. El frío viento otoñal se filtraba entre los oxidados soportes de la plataforma, deslizándose silenciosamente sobre las tablas húmedas. Michael Ford, un guardia de seguridad con una postura impecable y una atención aguda, realizaba su ronda matutina. Su figura destacaba en el paisaje. El entrenamiento militar había dejado en él una huella de disciplina y concentración. Los pasajeros, residentes locales y visitantes ocasionales solían aparecer en la estación, pero ese día algo rompió la rutina habitual. Una mujer con una carpeta de documentos llamó la atención de Michael. Estaba vestida de manera formal, pero sus movimientos reflejaban nerviosismo, como si no estuviera del todo segura de hacia dónde iba. Era Emily Harper, quien recientemente se había mudado al pueblo con su esposo. Emily parecía una extraña en medio de la sencillez del entorno, y su apariencia pulcra y modales refinados destacaban entre los habitantes locales. Su presencia en la estación estaba relacionada con su trabajo. Los documentos que llevaba trataban sobre los archivos del ferrocarril. Por sus movimientos y las breves pausas, Michael dedujo que necesitaba ayuda. Se acercó para ofrecerle su asistencia. Poco después, ella se dirigió al edificio administrativo y su figura se desvaneció entre las ventanas de vidrio y las estructuras de madera. Emily buscaba distraerse de su nueva vida en el pequeño pueblo. Su matrimonio con Gregory Harper atravesaba momentos difíciles, y la mudanza había sido más un intento de huir de los problemas pasados que de resolverlos. Como bibliotecaria, encontró un respiro temporal en el estudio de los archivos y la historia de la ciudad. Para Emily, la estación River Sound no solo era un lugar de trabajo, sino también un refugio de introspección. Por su parte, Michael tampoco pudo ignorar el cambio en su rutina diaria. Emily le parecía misteriosa, pero irradiaba una melancolía silenciosa. Había conocido a muchas personas así durante su servicio en el ejército, aquellos que llevan su dolor profundamente guardado, escondiéndolo de los demás. Su primer encuentro parecía trivial, pero más tarde muchos recordarían que todo comenzó en ese momento. Michael aún no sabía que su deseo de ayudar provocaría muchos cambios en su vida. Emily, por su parte, tampoco imaginaba que aquel día en la estación sería el punto de partida de una serie de eventos imposibles de detener. A principios de noviembre de 2022, la atmósfera en River Sound comenzó a cambiar gradualmente. La administración local inició un proyecto de reurbanización del centro del pueblo, y Gregory Harper, un arquitecto con un ambicioso historial profesional, se colocó al frente de esta iniciativa. Sus días estaban llenos de planos, reuniones y visitas a los lugares de obra. En su despacho doméstico, la luz permanecía encendida hasta altas horas de la noche, mientras el sonido del lápiz sobre el papel rompía el silencio monótono de las tardes. Para Emily, este periodo se convirtió en otra etapa de soledad. Mientras su esposo estaba ocupado con el trabajo, ella pasaba su tiempo en la biblioteca, clasificando antiguos archivos, o visitaba la estación bajo el pretexto de estudiar la historia del ferrocarril. Este lugar se convirtió en su refugio particular. Sus visitas se hicieron cada vez más frecuentes, y los vecinos comenzaron a notar su presencia. Sin embargo, siempre había una excusa: documentos, investigaciones, solicitudes. Michael no podía evitar percatarse de sus visitas regulares. Desde su perspectiva, parecía algo inocente, simplemente parte de su rutina laboral, donde la atención a los visitantes era una norma. Pero en el fondo, sentía que su presencia añadía algo nuevo a sus días. Emily parecía buscar no solo datos históricos, sino también alguien que pudiera comprender su silencio. Gregory, absorto en sus proyectos, tardó en notar los cambios en su esposa. Sus diarios, escritos apresuradamente durante los cortos descansos de trabajo, mostraban a un hombre convencido de que su dedicación era esencial para la familia. «Hago esto por nosotros», escribió en una ocasión. Sin embargo, no era consciente de que la distancia emocional entre él y Emily
crecía día a día. Por su parte, Emily comenzó a plasmar sus sentimientos en cartas que nunca envió. En una de ellas confesó para sí misma: cada día parece estancarse, mientras todo a mi alrededor sigue avanzando. Estas líneas reflejaban su conflicto interno. Su matrimonio se estaba volviendo una formalidad, y la vida en su nuevo hogar solo subrayaba su desconexión con quienes la rodeaban. En la estación, sin embargo, era evidente que Michael y Emily encontraban el uno en el otro algo difícil de explicar. Sus interacciones no traspasaban los límites de la decencia, pero las miradas prolongadas y los silencios cargados empezaron a ser notados. La estación, que para la mayoría era solo un punto de tránsito, se convirtió para ellos en un espacio donde sus sentimientos ocultos comenzaban a manifestarse. A mediados de noviembre, la estación Riversound dejó de ser simplemente un lugar de trabajo para Emily. Se convirtió en un refugio silencioso, donde podía escapar de la fría y vacía quietud de su hogar. Sus encuentros con Michael comenzaron a volverse un ritual. A pesar de su estricto horario, encontraba pretextos para quedarse en la estación. Archivos, aclaraciones de documentos, solicitudes poco comunes desde la biblioteca. El 18 de noviembre de 2022 fue un día en el que su presencia llamó especialmente la atención. Emily permaneció en la estación hasta tarde, argumentando que esperaba un informe de la compañía ferroviaria. Sin embargo, Michael sabía que sus asuntos ya estaban resueltos desde hacía tiempo. La luz del atardecer se reflejaba en las ventanas de la plataforma, mientras las cámaras de seguridad captaron a Emily cerca de la salida de servicio. Michael estaba junto a ella, y su conversación parecía prolongarse más de lo habitual. Aquel diálogo fue especialmente personal. Emily habló con mayor franqueza que nunca sobre sus inquietudes. Mencionó su matrimonio, la sensación de invisibilidad y cómo las dificultades solo intensificaban su soledad. Michael, por su parte, compartió por primera vez experiencias de su servicio militar. Habló de heridas que no se ven y de lo complicado que es adaptarse a la vida cotidiana tras regresar. Aunque sus interacciones permanecían dentro de los límites de la corrección, era evidente que tras las sonrisas corteses y las frases breves había sentimientos más profundos. Los colegas de Michael y el personal de la estación empezaron a notar la regularidad de sus encuentros. Emily, antes discreta en sus visitas, comenzó a atraer la atención de los compañeros de trabajo de Michael. Mientras tanto, Gregory empezó a percibir cambios en su esposa. Emily pasaba menos tiempo en casa, y su estado de ánimo oscilaba entre eufórico y melancólico. En su diario, Gregory escribió: Emily es diferente. Sus ojos brillan como si hubiera encontrado algo o a alguien. Aunque no entendía del todo lo que ocurría, comenzaba a sospechar que su confianza en la estabilidad de su matrimonio era solo una ilusión. Los eventos del 18 de noviembre marcaron el inicio de nuevos rumores. Las cámaras de seguridad captaron su conversación, pero nadie podía decir con certeza de qué hablaban. Lo único evidente era la cercanía y la confianza que compartían. El pueblo empezó a murmurar, y esos murmullos se volvieron cada vez más fuertes, empujando a los protagonistas hacia un desenlace inevitable. El 5 de diciembre de 2022 se convirtió en un punto de inflexión que rompió la apariencia de normalidad en la vida de los protagonistas de esta historia. Ese día, Gregory Harper apareció inesperadamente en la estación Riversound. Su visita no estaba planeada. Alegó que necesitaba revisar detalles técnicos de uno de los planos relacionados con la reurbanización del pueblo, pero la verdadera razón era otra. Gregory, ya sospechando cambios en el comportamiento de su esposa, decidió investigar por sí mismo. Días antes, había encontrado en su bolso un papel en el que aparecía el nombre de Michael. Este hallazgo desencadenó en él una tormenta de emociones: desconfianza, ira y una creciente ansiedad. Ahora quería verlo todo con sus propios ojos. En la plataforma encontró a Emily y a Michael. Su posición no parecía comprometedora, solo estaban conversando junto al borde de la plataforma. Sin embargo, las expresiones en sus rostros revelaban una cercanía mayor a la que requeriría un simple intercambio laboral. Michael estaba un poco más cerca de lo necesario, mientras Emily, sujetando una carpeta contra su pecho, le sonreía con suavidad.
Gregory se quedó apartado, observándolos. No se acercó de inmediato, pero en ese instante algo cambió dentro de él. Todo su mundo, construido sobre el control y el orden, comenzó a desmoronarse. De vuelta en casa, no esperó para enfrentar a Emily. Esa misma noche se produjo su primer enfrentamiento abierto. Los vecinos recordarían más tarde que de su casa se escucharon gritos fuertes. Gregory acusó a Emily de infidelidad y de destruir su familia. Emily intentó explicarle que Michael solo era alguien que la escuchaba, que su soledad se había vuelto insoportable. Pero estas palabras solo alimentaron la ira de Gregory. Para él, todo parecía diferente. Esa noche, Gregory escribió en su diario: «Su corazón ya no me pertenece. Nos ha traicionado. Debo proteger lo que es mío». Estas líneas reflejaban su tormento interno y su creciente obsesión. Después de esa noche, la tensión entre Gregory y Emily siguió aumentando. En el pueblo comenzaron a circular rumores sobre los problemas en su matrimonio, y el nombre de Michael se convirtió en sinónimo de conflicto. Nadie podía imaginar que el choque que había comenzado en el seno de la familia pronto se convertiría en algo mucho más devastador. El 10 de diciembre de 2022, los acontecimientos en Riversound llegaron a un clímax. Gregory Harper, bajo el peso de sus crecientes sospechas y emociones, se dirigió a la estación sin previo aviso. Sus intenciones eran claras: obtener respuestas y poner fin a lo que, según él, estaba destruyendo su familia. Al llegar a la estación, Gregory se dirigió directamente al área de servicio donde se encontraba Michael. Desde el principio, la tensión fue evidente. Los testigos relataron haber escuchado voces elevadas desde el interior del lugar, pero la distancia les impidió entender las palabras. La conversación rápidamente se transformó en una confrontación abierta. Dos hombres con metas y creencias opuestas se enfrentaron en un momento en el que cualquier compromiso era imposible. Pocos minutos después de que comenzara el conflicto, Emily llegó a la estación. Al entrar, percibió de inmediato la gravedad de la situación. Gregory y Michael estaban en claro desacuerdo, y la tensión en el ambiente era palpable. La situación se volvía cada vez más inestable. Los presentes llamaron a la policía, que llegó al lugar poco después. Cuando los agentes entraron al recinto, Gregory estaba visiblemente alterado, mientras que Michael requería atención médica inmediata. Gregory fue detenido y trasladado a la comisaría, mientras que Michael fue llevado al hospital para ser examinado. Las imágenes captadas por las cámaras de seguridad, que luego se hicieron públicas, mostraban una escena tensa que dejó a muchos en el pueblo especulando sobre lo sucedido. Ese día sacudió Riversound profundamente. Los rumores se dispararon, y las teorías sobre el conflicto no tardaron en aparecer. Para Emily, aquel día marcó un punto sin retorno. Su búsqueda de consuelo había terminado en la fractura de su vida familiar, mientras que para Michael representaba un quiebre inesperado en su rutina. Gregory, por su parte, enfrentaba las consecuencias de sus acciones, que se extendían mucho más allá de su control. Esa jornada marcó el inicio de una nueva etapa, donde los impulsos emocionales y las heridas acumuladas desencadenaron consecuencias más graves de lo que cualquiera hubiera podido imaginar. El 20 de diciembre de 2022, los eventos ocurridos en la estación Riversound seguían proyectando largas sombras sobre la vida de todos los involucrados. Gregory Harper permanecía bajo arresto, esperando juicio. Se le acusaba de causar daños graves intencionados, y mientras aguardaba en aislamiento, la investigación continuaba. Para muchos habitantes del pueblo, aquello se convirtió en el foco de nuevos rumores y especulaciones. Michael fue dado de alta del hospital. Sus lesiones eran severas, fracturas en las costillas y un daño en la pierna que requeriría una larga rehabilitación. Estas heridas no solo pusieron fin a su trabajo como guardia de seguridad, sino que también limitaron su vida activa. Michael evitaba el contacto con las personas, pasando sus días en la soledad de su hogar. Aquellos que antes lo consideraban un ejemplo de firmeza y tranquilidad, ahora notaban en él un aire de agotamiento y abatimiento. Emily quedó atrapada en el epicentro de una creciente exclusión social y emocional. La culpa y la pérdida de los dos hombres más importantes de su vida
la dejaron profundamente afectada. Intentó acercarse a Michael, pero sus mensajes quedaron sin respuesta. Cuando se cruzaban por casualidad, él evitaba mirarla. Para Michael, su presencia era un recordatorio de los eventos que intentaba olvidar. Emily también intentó contactar a Gregory, enviándole una carta a través de su abogado, pero no obtuvo respuesta. Gregory, aislado en su arresto, se negó a establecer comunicación. En sus diarios, encontrados más tarde, escribió palabras cargadas de decepción y autocompasión. Lo he perdido todo. Todo lo que intenté proteger se destruyó ante mis ojos. Mientras tanto, en el pueblo, los rumores seguían creciendo. Algunos culpaban a Michael, otros a Gregory, pero la mayoría centraba sus críticas en Emily. Sus frecuentes visitas a la estación y los cambios en su comportamiento fueron señalados como la causa principal de la tragedia. Para Emily, esto se volvió insoportable. Comprendió que no podía seguir viviendo allí. En su diario, Emily escribió: "He perdido todo lo que amaba, solo me quedan recuerdos de los que quiero huir". A finales de diciembre, comenzó a preparar su partida. Renunció a su trabajo en la biblioteca y empezó a empacar sus pertenencias. Cuando las luces navideñas iluminaron River Sound, la tranquilidad que había caracterizado al pueblo hacía unos meses ya no existía. Michael, Emily y Gregory, cada uno a su manera, se preparaban para comenzar nuevos capítulos en sus vidas, conscientes de que el pasado era imposible de cambiar. Los acontecimientos que se desarrollaron en la estación River Sound se convirtieron en un recordatorio del poder destructivo de los sentimientos ocultos y las decisiones impulsivas, dejando una marca indeleble en el pequeño pueblo y en la memoria de todos los que fueron testigos de esa historia. El 1 de enero de 2023, en la calma de los primeros días del nuevo año, se conoció la sentencia del caso de Gregory Harper. Fue condenado a 3 años de prisión por causar lesiones graves. Durante todo el juicio, Gregory no pronunció una sola palabra en su defensa. Su abogado argumentó que las tensiones emocionales y las circunstancias familiares debían ser consideradas, pero el tribunal no mostró indulgencia. Michael, aún recuperándose de sus heridas, tomó la decisión de abandonar River Sound. Su modesta y acogedora casa se vendió rápidamente. Los habitantes del pueblo notaron cómo evitaba las conversaciones y cualquier tipo de interacción social, prefiriendo mantenerse al margen de una comunidad que había discutido su nombre durante meses. Su nuevo destino ofrecía la oportunidad de empezar de nuevo, aunque con las limitaciones físicas y emocionales que los hechos recientes le habían dejado. Emily, observando todo desde la distancia, también tomó su decisión. Una semana después del juicio, abandonó el pueblo de forma silenciosa. No anunció su partida ni se despidió. En la biblioteca donde trabajaba, dejó una breve nota. "Perdón por todo. No puedo seguir aquí". Estas palabras marcaron su último gesto, un intento de dejar atrás lo que parecía imposible de reparar. En el pequeño River Sound, esta historia dejó una huella profunda. Los vecinos la discutieron durante mucho tiempo, buscando lecciones o culpando a sus protagonistas según sus propias perspectivas. Para muchos, fue un recordatorio de lo frágiles que pueden ser las relaciones humanas y de cómo, incluso bajo una apariencia sólida, las grietas pueden llevar a un colapso total. Gregory, en prisión, trató de ordenar sus pensamientos, pero sus diarios de ese tiempo reflejaban un estado de amargura y autocompasión. Michael inició una nueva vida, aunque los recuerdos de lo ocurrido en la estación lo seguían como una sombra persistente. Emily, tras perder a ambos hombres importantes en su vida, buscó consuelo en lo desconocido, iniciando un capítulo incierto en su existencia. La historia que comenzó en la estación River Sound se convirtió en un símbolo no solo de destrucción, sino también de advertencia. Cómo los sentimientos reprimidos y las decisiones impulsivas pueden cambiar para siempre la vida de las personas. River Sound, con sus tranquilos bosques y viejas vías de tren, permaneció externamente igual, pero su historia ahora albergaba las sombras de los eventos que siempre serían recordados por quienes los vivieron.